Los 7 géneros de videojuegos que todo futuro desarrollador debería conocer. Buenas, bienvenidos a GameWorks Studio y hoy traemos un primer vídeo sobre los géneros de videojuegos que todo futuro desarrollador debería conocer. En este vídeo tocaremos los géneros de videojuegos, tanto los más conocidos como una aproximación a cuáles son los géneros que mejor funcionan en la escena indie, ya que, bueno, seguramente tú, como muchos de nosotros, somos desarrolladores independientes, no estamos en una gran empresa haciendo videojuegos AAA, entonces, bueno, estos son los 7 géneros de videojuegos que todo futuro desarrollador debería conocer y que hay que tener en cuenta para poder innovar, combinar distintos géneros y al final crear experiencias únicas y entretenidas. Empezando con el primero y uno de los más clásicos, tenemos el género de las plataformas, donde vamos a mencionar a Super Mario Bros. Como el germen original para este género y podemos mencionar a Celeste como uno de los videojuegos icónicos de la actualidad, además un indie de super éxito. En este género de videojuegos prima el diseño de nivel y la jugabilidad. Tanto es esto por la mecánica principal de estos juegos, que es la mecánica de salto. Con ella vamos a poder balancear la dificultad que estamos buscando, ya que hay videojuegos de plataformas que buscan a un público más tryhard, más pro, y otros videojuegos de plataformas que simplemente utilizan esta mecánica como una parte de la exploración de una aventura y pueden ser videojuegos también tirando a más contemplativo. Es un género de videojuegos que ciertamente está muy manido y por ello quería empezar hablando sobre él, pero hay que recordar que es una de las bases fundamentales del videojuego, de la industria del videojuego, y que siempre que lo combinemos con otras mecánicas de otros géneros podemos llegar a tener algo entretenido a la vez que innovador. 2. RPG, los Role Playing Game. Bueno, por si hay algún despistado, un role-playing game es básicamente un videojuego en el que asumes un rol. Este tipo de videojuegos pueden llegar desde la aventura a la acción, pasar por cosas de comedia, en fin, es un poco cajón desastre, aunque encontramos su germen inicial en Dragon Quest del año 1986 y recientemente uno de los últimos ganadores del Game of the Year del GOTY fue Baldur's Gate 3, que es un videojuego que encaja perfectamente en esta definición. En este género prima la progresión de los personajes y el sistema de niveles, en el que vamos a ir poco a poco escalando, igualito que en los anuncios del Mafia City que empieza siendo un crook y acaba siendo un boss, un Mafia boss, ¿no? Una pena que estos anuncios de videojuegos sean un pelín falsos. En los RPG contamos con una fuerte carga narrativa y con una mecánica de toma de decisiones que van a influir muchas veces en el progreso y en el avance de esta historia que estamos viviendo. Se suele relacionar, sobre todo a día de hoy, con videojuegos de mundo abierto y también con un componente de exploración muy fuerte. Pero nos podemos retrotraer a videojuegos como Pokémon, que en sus inicios eran un RPG de aventuras, vamos, sin buscar ningún tipo de polémica, tirando algo más simple y no estas historias de mundo abierto, finales alternativos y todo tipo de complejidades que a nosotros como desarrolladores indies se nos pueden llegar a dificultar. Sería recomendable igual precisamente ir a atacar la nostalgia si queremos crear un RPG como indie devs, sobre todo si somos solo devs, como es mi caso. Tercero, shooters. Shooter también puede ser un género muy amplio porque tenemos desde la clásica diferenciación entre FPS y TPS, First Person Shooter o Third Person Shooter, hasta a día de hoy el surgimiento de subgéneros como son el Battle Royale. Por un lado tendríamos a Doom del año 1993 como germen inicial de este género de videojuegos y ya que menciono los Battle Royale, pues tenemos tanto Fortnite como PUBG, PlayerUnknown Battlegrounds, como germen iniciador de esta locura del Battle Royale. En los shooters priman las mecánicas de disparo y las armas, también tenemos distintos modos de jugador,
realmente esto del Battle Royale que os estaba comentando puede ser un modo de juego del género, más allá de un subgénero, aunque a día de hoy sí que lo podemos considerar un subgénero, y también tiene mucha importancia el multijugador, además de aquellas innovaciones gráficas que aportan un mayor realismo. Pero todas las normas están para romperlas, y por eso ahí llegó Fortnite, que de realista tiene más bien poco, y lo petó. Así que eso es un consejo que te doy como desarrollador. Está bien conocer las normas, pero a veces también debemos jugar con ellas y romperlas para encontrar algo realmente innovador. Cuarto, roguelikes. Aquí entramos ya en un género de videojuegos que para gente igual que no esté tan metida, pues igual no conoce. Roguelike, es su nombre en inglés, viene a decir como rogue, que ese es su germen inicial. El videojuego Rogue del año 1980 fue el germen para este tipo de juegos, donde tenemos una generación procedural de los niveles y además el permadeath como mecánica fundamental. También tenemos una variante que serían los roguelite, en plan light, ¿no? Un rogue pero no tan rogue, en los que muchas veces la mecánica esta de death o algunas otras mecánicas varían ligeramente. Actualmente uno de los iconos de este género de videojuegos es The Binding of Isaac, o también podríamos mencionar a Hades. La permadeath, por si alguien no conoce esta mecánica, significa que la muerte es permanente, a diferencia de en el resto de tipos de videojuegos donde solemos contar con un sistema de vidas y respawneamos, o también tenemos eso, igual sin poder morir, como podría ser Gris, un ejemplo. Pues en este caso las muertes son permanentes y te obligan a volver a empezar el juego. No por ello pierdes toda la progresión y conocimientos que has adquirido. Dependiendo si es eso, un roguelike o un roguelite, será más fuerte o menos esta sensación de pérdida, pero al menos siempre conservaremos los conocimientos aprendidos para las nuevas runs, para las nuevas partidas en las que iremos continuando con nuestro progreso. Quinto, Metroidvania. En este caso, como en el anterior ejemplo de los roguelike, el nombre viene dado por sus padres fundadores. En este caso tenemos dos videojuegos, por un lado Metroid y por otro lado Castlevania. La fusión de una serie de mecánicas de este tipo, de estos dos videojuegos más bien, han surgido en convertirse en un género, la verdad que además muy apreciado por su ícono estrella en la actualidad, que es Hollow Knight. En los videojuegos tipo Metroidvania prima la mecánica del backtracking, que significa que vamos a explorar zonas por las que ya hemos pasado, pero teniendo nuevas habilidades o nuevos conocimientos que nos permitirán exprimir aún más estas zonas, conseguir llegar a puntos a los que antes no llegábamos o simplemente acabar con aquel enemigo que antes no podíamos. Los niveles en este tipo de videojuegos están interconectados, por lo que su diseño de nivel suele requerir un poco más de esfuerzo a la hora de diseñar para darle todo un sentido a este sistema, normalmente vamos a decir de cuevas, aunque no se tienen que dar en una cueva este tipo de videojuegos. La progresión en los Metroidvania está basada en las habilidades que va adquiriendo el personaje. Y como última pincelada, simplemente comentar que, como pasa muchas veces, tanto en la escena indie como en la AAA, pero vamos a ceñirnos a la escena indie, cuando salió Hollow Knight y fue un petardazo, salieron múltiples de tanto clones directamente como simplemente videojuegos de este mismo género, Metroidvania, que claro, no consiguieron el mismo éxito que lo que fue el original. Pero ahora que ya han pasado unos años, a ver si sale también el segundo, el Silksong, puede ser un buen momento para volver a explorar este tipo de géneros a la hora de desarrollar nuestros videojuegos. Sexto, simulación. Los videojuegos de simulación, como su propio nombre indica, son videojuegos que están simulando algunos aspectos, algunos eventos de la vida real. Su origen lo podríamos encontrar en SimCity del año 1989, y a día de hoy, bueno, pues tenemos múltiples videojuegos de simulación. Tenemos un subgénero que serían los Tycoon, donde gestionamos una empresa, una actividad como si fuéramos el dueño de un McDonald's, o en este caso que lo voy a poner Game Dev Tycoon, juego recomendadísimo, donde nos ponemos en la piel de un desarrollador de videojuegos a lo largo de la historia del propio medio, donde empezamos
desarrollando en un garaje y acabamos en una mega empresa con sector de I+D+I, haciendo consolas nuevas y todo tipo de locuras futurísticas, blockchain o realidad virtual. Dios mío, está un poco eso pasado. Pero bueno, también podemos destacar un aspecto de este tipo de videojuegos, y es que con el paso de los años, llegado la actualidad, el famoso siglo XXI bien entrado, hemos tenido una cierta, vamos a decir, degeneración del género, que tampoco es que sea nada malo. A mí particularmente me gustan porque veníamos de Track Simulator, SimCity, Flight Simulator, o sea, conducir camiones, aviones, hacer una ciudad, cosas completamente realistas que podemos hacer en nuestro día a día, a llegar a títulos como el Untitled Goose Game, donde manejamos a un ganso que va molestando al vecindario, o también tenemos otro gran exponente del género como es Goat Simulator, un videojuego realmente entretenido partiendo de una premisa bastante estúpida: ser una cabra. Y no ser la cabra, no me vengáis con esos memes estúpidos. Séptimo, Casuals. Bueno, aquí he de decir que es una pequeña trampa, porque casual per se no es un género, como videojuego indie tampoco es un género, son más bien categorías que responden a otros elementos del videojuego, en este caso casual. A lo que se refiere es a videojuegos muy sencillitos, basados en la repetición, en la jugabilidad y con altas cargas adictivas. Muchas veces también con muy baja carga narrativa o incluso sin historia de fondo realmente, pero dentro de lo que son los videojuegos casual o hiper casual podríamos encontrar múltiples géneros. Podríamos encontrar algunos como los que ya fuimos mencionando, un plataformas casual, o también hay géneros específicos de estos videojuegos casual como podrían ser los Endless Runner, como Subway Surfers o el dinosaurio de Google Chrome. También tendríamos los clickers, su gran exponente sería Cookie Clicker, o los Walking Simulators, que bueno, luego hablaremos de un medio Walking Simulator. Esta categoría de videojuegos se basa en mecánicas altamente adictivas y que se repiten sin fin, como ya venía diciendo. Y es muy recomendable como desarrolladores, sobre todo aquellos que están empezando, comenzar con un proyecto casual o incluso hiper casual, como podría ser un gran ejemplo Flappy Bird, un hiper casual icónico de los Endless Runner, y que además ahora está con una especie de vuelta al ruedo, pero no exenta de polémica. Este tema lo trataremos en un futuro vídeo en el canal. 7 más 1. Innovación sin género. Como desarrolladores indies, porque nuestros videojuegos van a estar enmarcados en esta escena también, debemos primar la originalidad y la innovación, incluso desde la base del género al que se adscribe nuestro videojuego. Con esto no hace falta inventarse un género nuevo, pero sí que podemos mezclar distintas mecánicas de distintos tipos de géneros de videojuegos. Por ahí tendríamos ejemplos como son Outer Wilds. También tendríamos Death Stranding, que este es el que os comentaba, que es una especie de Walking Simulator más survival, más bueno. O también tendríamos a Journey, un juego que podríamos considerar de aventuras, también Walking Simulator, pero al final tiene muchas cosas de distintos géneros. Hablaría más pausado de Outer Wilds porque es uno de mis videojuegos favoritos de la historia de los videojuegos, la verdad. Pero simplemente lo que haré es ser un pesado más, que te recomienda y te insta a que juegues a Outer Wilds. Es una experiencia que no te puedes perder. Sobre todo, bueno, si te gusta el espacio, la filosofía, los extraterrestres, cosas futuristas guasonas, la identidad de la vida. Bueno, no sé, es que de verdad es un videojuego que merece y mucho la pena. Bueno, y con estos géneros comentados más este extra, podríamos ir cerrando el vídeo, simplemente recordando que si te gusta el contenido, te gusta mi manera de comunicar, te puedes suscribir al canal para quedarte atento a próximas entregas y ¡chao!